Bienvenidos alumnas y alumnas del sexto grado. Vamos al inicio hasta el día 2 de la semana 3, esperando que hayan disfrutado de su fin de semana largo, que se encuentre bien de salud y desde aquí un fuerte abrazo. Muy bien, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Semana 13. Asumimos compromisos para respetar y valorar nuestra diversidad. Actividad. ¿Cómo son nuestras manifestaciones culturales? Parte 1. El día de mañana vamos a continuar en el área de personal social. Muy bien, en la actividad de hoy investigarás sobre la raíz cultural de tu familia paterna y materna, es decir, de papá y mamá. A partir de ello conocerás cómo algunas de las costumbres que practican en tu casa provienen de la cultura que tus padres aprendieron de sus propias familias, es decir, de generación en generación. Nuestras metas o propósitos para el día de hoy. Identificar las manifestaciones culturales de nuestra familia paterna y materna para determinar cuán diversas son culturalmente o de repente son similares. Explicar con argumentos la importancia de las manifestaciones culturales de nuestra familia en nuestro desarrollo personal, ¿no? Cómo influyen esas manifestaciones culturales en nuestro desarrollo como individuo. Muy bien. Bien, empecemos leyendo una información importante sobre lo que es la diversidad cultural. La diversidad cultural en el Perú. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes somos? ¿De dónde provenimos? ¿A qué cultura pertenecemos? ¿Sabías que en nuestro país existen muchas poblaciones y pueblos con visiones y formas de vida diferentes? ¿Cuántas poblaciones y pueblos con prácticas culturales diferentes conoces? ¿Cómo te relacionas con ellos? La diversidad cultural es un hecho que implica variedad, cambio y diferentes expresiones culturales que existen en la vida y en la relación de los pobladores. En nuestro país, la diversidad cultural está conformada por los diferentes pueblos y culturas que se ubican a lo largo del territorio. Por ejemplo, en la localidad las ciudadanas y los ciudadanos provienen de familias culturales diversas, con costumbres y tradiciones diversas o similares, con lenguas similares o diferentes, conocimientos o saberes ancestrales diferentes. Esta diferencia los hace valiosos porque aprendemos de unos de los otros y podemos enriquecernos mutuamente. La diversidad cultural de nuestro país es una de las muestras más grandes riquezas porque representa oportunidades de crecimiento, intercambio y aprendizaje mutuo. Por ello es importante el respeto a nuestras diferencias culturales y el reconocimiento de los derechos para todas las culturas. El espíritu del hombre peruano ha dado lugar a la gran creatividad que se manifiesta en infinidad de formas y ritmos y rituales, más de 3.000 fiestas populares, 1.500 géneros musicales, identidad de oficios artesanales, confirman al Perú como uno de los países con el más variado folclore en el mundo, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta que la diversidad cultural es música, danza, comida, que la gastronomía, el tejido, los alimentos naturales, que hemos visto las medicinas naturales también. Muy bien. Después de haber leído este texto es importante reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué sentimientos desde el Perú te genera el hecho de saber que somos el país diverso en culturas? ¿Por qué? ¿No? Por ejemplo, yo me siento muy orgulloso de todas las culturas, ¿no? He tenido la oportunidad de viajar y en ver diferentes tradiciones, bailes, comida, y que es muy bien visto en otros países, ¿no? Entonces eso me hace sentir muy contento, ¿no? Me alegra mucho. Entonces, ¿qué sentimientos genera en ti saber que el Perú es muy rico en todo esto, diversidad cultural? Muy bien, continuamos. Solemos creer que la diversidad cultural es una característica propia de una comunidad, región o país. Sin embargo, también es una característica que se encuentra en nuestras familias, ¿no? Porque los papás pueden ser de la costa, de la sierra, de la selva, y así sean de la sierra, son de diferentes pueblos o provincias o departamentos que tienen diferentes costumbres. Entonces vamos a ver la historia, las vacaciones con la familia de papá, ¿no? Que es Lucía, va a viajar con la familia de su papá. Entonces en casa lees detenidamente. Acuérdate que cada lectura son de 2 a 3 veces, pausado, respetando los signos de puntuación para poder comprender. Una vez que has leído, vas a completar la ficha, la diversidad cultural de las familias, ¿no? Ahí tenemos a Lucía y dice familia materna, es decir, de parte de la mamá. ¿En qué localidad y departamento procedencia? ¿En qué lugar vive? Platos típicos, ¿no? ¿Qué comidas? Música. ¿Qué danzas practica esa familia en esa comunidad? ¿No? Y en el siguiente cuadro tenemos la familia paterna, es decir, del lado del padre también. Localidad y departamento de procedencia, donde vive, qué platos típicos consumen, qué música y danza practican, ¿no? Muy bien. Una vez realizado y llenado esa ficha, vas a responder cuáles son las principales diferencias culturales entre la mamá y el papá de Lucía. Te está haciendo diferencias, o sea,
¿En qué no se parecen? Segunda pregunta, ¿cómo resolvieron la mamá y el papá de Lucía las diferencias en sus costumbres? ¿No? Ya nos están diciendo que son diferentes, entonces, ¿cómo lograron unirse? ¿No? A través del respeto, porque quisieron aprender del otro. ¿Qué nos dice la lectura? ¿O qué piensas tú? ¿No? Vamos a ver. Muy bien, así como es en el cuadro de Lucía a través de la lectura, en la actividad 2 vas a conocer sobre la familia paterna y materna, o sea, es decir, de tu papá y de tu mamá. Si no se encuentran en casa, te juntas con tus familiares, ¿no? Y completas tu cuadro. Ahí en el medio te dibujas o pegas una fotito tuya y comienzas a llenar, ¿no? Lado de tu mamá, ¿de qué lugar son? ¿Qué idioma hablan? ¿En el quechua, el castellano, el aymara? ¿Qué platos típicos consumen de donde viene tu familia? ¿Qué música tradicional escuchan? ¿Qué danzas tradicionales conocen en esa población, en ese lugar, en esa comunidad? ¿Y qué fiestas tradicionales celebran? Igual con la familia paterna. ¿De qué lugar son? ¿No? En mi caso te cuento que mis dos familias, mis cuatro abuelos son arequipeños. Pero ¿en qué se diferencian? Por ejemplo, mi familia materna es más de la costa. Entonces ellos consumen más lo que son pescados y mariscos, ¿no? Un chupe de mariscos. En cambio, mi familia paterna, ellos son más de la sierra, ¿no? Entonces ellos son más comida más tradicional, un rocoto relleno, un pastel de papa. Y eso que los cuatro son arequipeños, pero dos son más de la costa y dos son más de la palado de la sierra. Entonces se diferencian en sus comidas, ¿no? También su música, su fiesta patronal, sus danzas, ¿no? El huititi, por ejemplo, de Arequipa en mi caso, ¿no? De mi familia. Entonces así vas a averiguar y vas a conocer un poquito más de las costumbres y tradiciones familiares, ¿no? Tanto del lado de tu mamá como del lado de tu papá. Muy bien, una vez completado eso, vas a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué otra danza, fiesta, música y plato tradicional del Perú ha incorporado tu familia a su forma de vida? Por ejemplo, que no sea de su comunidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ya mis papás nacieron en Lima, entonces nos gusta lo que es la marinera, el huayno también, ¿no? No es de Arequipa, pero no, hemos incorporado en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que se escucha mucho acá en Lima, ¿no? Entonces, por eso y porque las familias lo bailan, ¿no? Eso tienes que explicar. B. ¿Con qué elementos o manifestaciones culturales de tu familia paterna y materna te identificas? Por ejemplo, yo en ambos casos con la comida. La comida arequipeña es deliciosa, ¿no? He probado tanto un rocoto relleno, un pastel de papa. Las veces que he viajado a Arequipa y también acá para los cumpleaños, también he elaborado, preparado. Entonces me gusta mucho. Hay también la danza del huitite, que es una buena danza que también le he bailado. Me identifico bastante, ¿no? Porque me gusta, me alegra bastante. ¿Qué sentimientos te genera saber sobre las manifestaciones culturales de tu familia? ¿Qué opinas? A mí me llena de emoción. ¿Y qué opino? Que es grandioso, ¿no? He tenido la oportunidad de viajar a algunos lugares del Perú y cada lugar tiene algo magnífico que te sorprende, ¿no? Tú ves algo así, te quedas anonadado, sorprendido. Entonces, para ti, ¿qué sentimiento te genera, ¿no? Saber una tradición de tu familia y qué opinas sobre ello. Y última pregunta, ¿cómo las diversas manifestaciones culturales de tu familia te ayudan a convivir con respeto? ¿No? Por ejemplo, logramos valorar, ¿no? A veces marginamos como que es el racismo, ¿no? Te dicen cholo, serrano, y no, tú tienes que estar orgulloso de esas costumbres, ¿no? ¿Cuántas veces algunos han renegado de ponerse un chullito, un poncho, y en otros países es carísimo? ¿Cómo valoran en otro país lo que nosotros discriminamos o despreciamos? Entonces tenemos que aprender a valorar lo que nosotros tenemos, nuestra costumbre, nuestras danzas, nuestra comida. Cada persona, su dialecto, su idioma es muy, muy valioso. No tenemos que sentir vergüenza de lo que somos peruanos, seamos serranos, cholos, indígenas. Nuestras raíces son parte de nosotros y eso es lo que nos hace ricos. Es parte de lo que somos y tenemos que valorarlo. Muy bien, espero que hayas comprendido y respondido estas preguntas, llenado tus cuadros. Y para culminar la actividad de hoy, vas a reflexionarlo. Puedes hacer de forma oral o de forma escrita, ¿no? En tu cuaderno. ¿Lograste identificar las principales manifestaciones culturales de tu familia paterna y materna? ¿Sí o no? ¿Cómo lo hiciste? Preguntando a mis familiares, preguntando a mis abuelitos, a mis tíos, ¿no? ¿Tuviste dificultades? De repente, ¿no? Porque no había ni un familiar cerca o alguien que se acuerde, pero lo pudiste, ¿no? ¿Qué aspectos que has logrado son importantes que los sigas practicando? Uy, por ejemplo, las tradiciones, ¿no? La comida, los cumpleaños,
o simplemente un fin de semana, ¿no? Preparar una comida y compartir una comida típica de la zona que hace poco hemos hecho. Algunos han hecho de la selva, he visto sus Juanes, ¿no? Que son el 24 en la selva se celebra el día, ¿no? de San Juan. Y en la sierra generalmente es el día del campesino, ¿no? Con sus productos que también hicieron su lonchera nutritiva. Entonces, mira, diferentes costumbres, la misma fecha en diferentes lugares, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos has logrado que son importantes que lo sigas practicando, ¿no? Sus danzas, el tejido también, de repente mamá aprendió a tejer, a coser, ¿no? Muy bien. Si has llegado hasta acá, te felicito por el buen trabajo que has realizado. No olvides escribir para algunas preguntas y de mandar tus evidencias. Nos vemos hasta el día de mañana, miércoles. Chau, chau, chau. Cuídense.